En el otoño de 2022, Elena se enfrentó al silencio absoluto que siguió a la muerte de su marido en un pequeño y olvidado pueblo de la España vaciada. Durante 6 meses, su vida fue un laberinto de días idénticos, de persianas bajadas y de una apatía que se adhería a las paredes como la humedad. Cada amanecer era una repetición del anterior, un eco hueco en una casa que antes rebosaba de las pequeñas rutinas de una vida compartida. El mundo exterior, con sus ruidos y sus exigencias, se había convertido en un murmullo lejano, irrelevante. Se levantaba tarde, apenas comía y pasaba las horas sentada en el viejo sillón de Nateo, con la mirada perdida en el jardín que, como ella, se marchitaba por falta de cuidados. Los intentos de ayuda, el pan que el joven cartero dejaba en su puerta o las visitas del médico del pueblo eran rechazados con un silencio que era más una muralla que una respuesta. La vida se había detenido el día que el corazón de Mateo lo hizo. Sin embargo, en lo más profundo de esa quietud autoimpuesta, algo estaba a punto de cambiar. Un descubrimiento inesperado, provocado por el azar de una noche de tormenta, estaba destinado a romper ese silencio de una forma que nadie, y mucho menos ella, podría haber imaginado. ¿Cómo se aferra alguien a la vida cuando el mundo entero parece haberla olvidado? Antes de revelarte cómo un simple sonido en una noche de tormenta abrió la única puerta que quedaba, cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que devolvió la música a una casa enmudecida. La casa de piedra, la última de la calle, se había convertido en un reflejo exacto de su alma. El polvo cubría los muebles como un sudario, y las fotografías de una vida feliz parecían observar desde las paredes con una expresión de reproche. El jardín, que en su día fue el orgullo de Mateo, ahora era un enredo de malas hierbas y flores muertas, un testimonio visible del abandono. Para Elena, cada rincón era un recordatorio de lo que había perdido. El olor a tabaco de pipa de Mateo que se negaba a desaparecer del todo, la marca de su taza de café en la mesa de la cocina, la ropa que aún colgaba en el armario, todo conspiraba para mantenerla anclada en un pasado que ya no existía. Su conflicto no era solo con el duelo, sino con la aniquilación de su propia identidad. Durante 45 años había sido la mujer de Mateo. Su propósito, sus días, sus pensamientos habían girado en torno a él. Ahora, sin ese centro de gravedad, se sentía ingrávida, perdida en un vacío existencial. En el pueblo, las cortinas se movían a su paso. Las vecinas, como Carmen, la de enfrente, cuchicheaban en la tienda de ultramarinos. Para ellas, su dolor prolongado era una especie de ofensa, una negativa a aceptar las reglas no escritas de la viudez rural, luto, resignación y finalmente una discreta desaparición en el paisaje social. La presión silenciosa para pasar página era una carga más, un peso que la hundía todavía más en su reclusión. La soledad de Elena era una construcción meticulosa. No era simplemente la ausencia de compañía, sino una barrera activa que levantaba cada mañana. Rechazaba las llamadas de su sobrina de la ciudad, dejaba que el teléfono sonara hasta enmudecer. Ignoraba los golpes en la puerta de Javier, el cartero, un muchacho de buen corazón que a menudo le traía no solo el correo, sino también alguna noticia del exterior, un torpe intento de mantenerla conectada. Para Elena, cada gesto de amabilidad era una agresión, una intromisión en el santuario de su pena. Se había convencido de que su historia había terminado junto a la de Mateo, y cualquier intento de escribir un nuevo capítulo era una traición a su memoria. Esta convicción se manifestaba en un profundo descuido físico. Su pelo, antes siempre recogido en un moño pulcro, ahora caía sin vida sobre sus hombros. La ropa que se ponía era la primera que encontraba, a veces la misma durante días. Había perdido peso y sus ojos, antes vivos y risueños, estaban permanentemente nublados por una tristeza que parecía haberla envejecido una década en apenas unos meses. La comunidad, con su mezcla de piedad y juicio, no sabía cómo reaccionar. La veían como un caso perdido, una mujer que se había dejado morir en vida. Y poco a poco, los intentos de ayuda se fueron espaciando, dejándola cada vez más sola en su isla de dolor. Los recuerdos, en lugar de ser un consuelo, eran dagas afiladas. El más persistente era el de la última tarde de normalidad. No hubo despedidas dramáticas ni presentimientos. Fue una tarde de martes, ordinaria y perfecta en su simplicidad. Mateo estaba en el pequeño taller del cobertizo, lijando una pieza de madera para reparar la pata de una silla.
El aire olía a serrín y al guiso de lentejas que ella preparaba a fuego lento en la cocina. Desde la ventana lo veía concentrado, con las gafas de leer en la punta de la nariz, tarareando una vieja melodía desafinada. Recordaba el sonido rítmico de la lija sobre la madera, un sonido que había sido la banda sonora de sus vidas. Recordaba haberle llevado un vaso de vino y cómo él le había sonreído, con los ojos llenos de ese afecto tranquilo y profundo forjado a lo largo de los años. «Casi está Elena, quedará más fuerte que nueva», le dijo. Esa noche cenaron juntos, hablaron de cosas triviales, el tiempo, la cosecha del vecino, y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, él ya no despertó. Ese recuerdo, el de la absoluta e inconsciente normalidad justo antes del abismo, era el que más la torturaba. Le recordaba que la vida se puede romper en un instante, sin aviso, y que la felicidad es un estado frágil que nunca se valora lo suficiente hasta que se ha desvanecido para siempre. La tormenta llegó sin previo aviso una noche de noviembre, barriendo el pueblo con una furia inusitada. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia golpeaba las ventanas con la fuerza de un puño. Dentro de la casa, Elena estaba acurrucada en su sillón, envuelta en una manta, indiferente al caos exterior. El ruido de la tormenta era casi un alivio, una distracción del silencio opresivo que reinaba en su interior. Pero entonces, en medio de las ráfagas de viento y el repiqueteo de la lluvia, escuchó algo más. Un sonido diferente, que provenía de arriba, del desván. Era un crujido rítmico, persistente, un clac, 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 que no encajaba con el patrón aleatorio de la tormenta. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a una teja suelta o a una rama golpeando el tejado. Pero el sonido continuaba, metódico, casi como un metrónomo marcando un compás enloquecido. Una irritación profunda comenzó a crecer en su interior, una emoción activa que no sentía desde hacía meses. No era miedo, sino una ira sorda. Alguien o algo se había atrevido a perturbar su letargo, a invadir el último reducto de su mundo. Ese sonido insistente era una anomalía, una nota discordante en la sinfonía de su duelo, y por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso de hacer algo al respecto. Con un suspiro cargado de fastidio, se levantó del sillón. Sus articulaciones protestaron por el movimiento brusco. La idea de subir al desván, un lugar que no pisaba desde hacía años, le parecía un esfuerzo titánico. El desván era el depósito de los recuerdos olvidados, de los objetos que habían perdido su utilidad, pero que guardaban demasiado valor sentimental como para ser desechados. Era el pasado encapsulado bajo una capa de polvo. Agarró una linterna de la cocina, cuya pila milagrosamente aún funcionaba, y se dirigió a la pequeña puerta que daba a la escalera plegable. Tirar de la cuerda requirió más fuerza de la que recordaba. La escalera bajó con un gemido polvoriento, revelando la oscuridad de la trampilla. El aire que descendió de allí era frío y olía a madera vieja y a tiempo detenido. Mientras subía los escalones que crujían bajo su peso, su mente barajaba explicaciones lógicas. Un nido de ratas, una viga rota, el viento colándose por una grieta. Se negaba a considerar cualquier otra posibilidad. Su único objetivo era encontrar la fuente de esa molesta percusión, silenciarla y volver a su santuario de quietud. Cada peldaño era un esfuerzo, una lucha contra la atrofia de sus músculos y la inercia de su espíritu. Al llegar arriba, barrió el haz de luz de la linterna por el espacio abarrotado, y el sonido se hizo más claro, más cercano. Provenía de un rincón oscuro, detrás de una pila de muebles viejos cubiertos por una lona. Apartó con el pie una caja de cartón llena de viejos libros de contabilidad del campo y dirigió la luz hacia el rincón. Allí, bajo una lona polvorienta que en su día protegió algún mueble de la intemperie, se ocultaba la fuente del sonido. No era un animal, era un viejo baúl de madera de nogal, uno que no recordaba haber visto nunca. Tenía herrajes de hierro forjado, oxidados por el tiempo, y unas iniciales talladas en la tapa que apenas se distinguían: M.R.G. Mateo Ruiz García. Con un esfuerzo que le hizo crujir la espalda, tiró de la lona. El sonido, aquel clac, clac, clac,
provenía de una pequeña pieza de madera que colgaba de un clavo y que con el vaivén del viento que se colaba por una teja rota golpeaba rítmicamente la tapa del arcón. Era una simple coincidencia, un accidente provocado por la tormenta. Pero ahora que estaba allí, una curiosidad más fuerte que su apatía la impulsó a abrirlo. Levantó los pesados pestillos y con un gemido largo y profundo, la tapa se abrió. El olor a resina de pino y aceite de linaza llenó el aire, un aroma completamente ajeno a aquel desván. Dentro, cuidadosamente envuelta en telas de algodón, no había ropa vieja ni recuerdos familiares. Había una guitarra a medio construida. Su cuerpo de ciprés, de una palidez casi fantasmal, esperaba las cuerdas que nunca llegaron. A su lado, apilados con un orden casi reverencial, había decenas de cuadernos de tapa dura. El haz de la linterna temblaba en sus manos mientras sacaba uno de los cuadernos. Lo abrió con la delicadeza de quien toca una reliquia. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y precisa, la de Mateo, pero lo que describían era un universo que ella desconocía por completo. No eran anotaciones sobre cosechas o el precio del ganado, eran bocetos increíblemente detallados de guitarras, de laúdes, de bandurrias. Dibujos técnicos con medidas milimétricas, estudios sobre la curvatura de la madera, anotaciones sobre el tiempo de secado del nogal o la flexibilidad del arce. Cada página revelaba un conocimiento profundo, una pasión que rozaba la obsesión. Había fórmulas para calcular la tensión de las cuerdas, reflexiones sobre cómo la densidad de una madera afectaba la resonancia del sonido, incluso diseños para herramientas que él mismo, dedujo ella, había fabricado para poder trabajar con esa precisión. Elena se sentó en el suelo polvoriento, ajena al frío y a la tormenta que seguía rugiendo fuera. Pasó las páginas de un cuaderno tras otro, sintiendo cómo una revelación dolorosa y maravillosa se abría paso en su interior. El hombre con el que había compartido 45 años de su vida, el agricultor de manos callosas y palabras justas, había albergado un sueño secreto. Un sueño de artesano, de luthier, que había vivido y muerto en el silencio de aquel desván. La llamada que había escuchado no era un fantasma, era el eco de una vida no vivida, la del artista que se escondía dentro del hombre que amaba. Aquella noche, Elena no durmió. El descubrimiento la había sacudido hasta los cimientos, demoliendo la imagen monolítica que tenía de su marido y, por extensión, de su propia vida. El dolor de su ausencia no disminuyó, pero se transformó. Ahora estaba teñido de una nueva capa de complejidad. La injusticia. La injusticia de que Mateo nunca se hubiera atrevido a compartir esa parte de sí mismo. ¿Fue por miedo al juicio del pueblo, donde un hombre que trabajaba la madera por placer y no por necesidad podía ser visto como un excéntrico? ¿O fue por un sentido del deber, la creencia de que su única obligación era la tierra y el sustento, dejando los sueños para otros? Estas preguntas la atormentaban, mezclándose con una punzada de culpa. ¿Había sido ella una esposa tan poco receptiva que él no se sintió capaz de confiarle su pasión más profunda? La casa, que hasta entonces había sido un mausoleo para un solo recuerdo, se convirtió de repente en un archivo de secretos. Cada objeto, cada rincón parecía ahora esconder una historia paralela, una vida que ella no había sabido ver. La frustración y el desconcierto eran tan grandes que por momentos superaban a la propia pena. Se sentía como si hubiera perdido a dos hombres, al Mateo que conocía y al artesano que acababa de descubrir, cuya obra había quedado truncada, suspendida en el tiempo en un desván oscuro. La rutina de los días siguientes se rompió. El sillón del salón quedó vacío. Su nuevo epicentro era el desván. Subía al amanecer, con una taza de café aguado y se quedaba hasta que la luz del día desaparecía por la única y sucia claraboya. No tocaba nada todavía, se limitaba a observar, a leer, a intentar comprender. Los cuadernos de Mateo se convirtieron en su única compañía. A través de ellos empezó a aprender un nuevo idioma, el de la veta de la madera, el de la tensión de un alma, el de la acústica de una caja de resonancia. Descubrió que Mateo había viajado en secreto, en sus pocos días libres, a pequeños talleres de artesanos en Granada y Madrid, absorbiendo conocimientos que luego transcribía con una dedicación febril en sus cuadernos.
Encontró anotaciones sobre un luthier anciano que le enseñó a seleccionar el abeto por el sonido que hacía al golpearlo suavemente con los nudillos. La vida de Elena, que se había reducido a un ciclo de apatía y recuerdo, ahora estaba marcada por un propósito ajeno que, sin embargo, sentía extrañamente propio. El colapso de su mundo no se había revertido, pero en medio de las ruinas había encontrado un mapa que no conducía a la felicidad, sino a un lugar mucho más complejo, la comprensión. Y con esa comprensión nació una idea frágil, casi impensable, la de terminar lo que él había empezado. El primer intento fue un desastre. Impulsada por una oleada de determinación, eligió una de las herramientas más sencillas del baúl, una pequeña gubia de punta curva y un trozo de madera de descarte que Mateo había dejado junto al banco de trabajo. El objetivo, según uno de los cuadernos iniciales, era aprender a vaciar una pequeña pieza cóncava, un ejercicio básico de control. Sus manos, acostumbradas a la fuerza bruta de la azada y a la resistencia de la tierra seca, no tenían la delicadeza necesaria. La primera vez que aplicó presión, la gubia se deslizó, abriendo un surco profundo y errático en la madera. Lo intentó de nuevo, con más cuidado, pero el resultado fue un conjunto de muescas torpes y desiguales que no se parecían en nada al dibujo suave y perfecto del cuaderno. La frustración fue inmediata y abrumadora. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras la cruda realidad de la tarea que se había impuesto la golpeaba con toda su fuerza. Mateo había dedicado años, quizás décadas, a perfeccionar este arte en secreto. Ella, una mujer de 65 años con las manos endurecidas por una vida de trabajo físico, pretendía continuar su legado en cuestión de meses. La idea era absurda, una arrogancia nacida del duelo. Arrojó la herramienta sobre el banco con un ruido seco y se cubrió la cara con las manos. La impotencia era un sabor amarga en la boca. El abismo entre el sueño de él y la realidad de ella parecía insalvable. Se quedó sentada en el pequeño taburete de madera durante casi una hora, contemplando el trozo de madera maltratado como si fuera el epitafio de su ridícula empresa. La tentación de cerrar el baúl, bajar del desván y volver a la seguridad anestésica de su sillón era casi irresistible. Sería más fácil, sería menos doloroso. Pero entonces sus ojos se posaron en una frase que Mateo había escrito en el margen de una de las páginas del cuaderno que tenía abierto. No era una instrucción técnica, sino una reflexión personal. La madera no perdona el apuro, había escrito, pero siempre da otra oportunidad. Hay que aprender a escuchar su resistencia, no a luchar contra ella. La sencillez de aquellas palabras la golpeó con una fuerza inesperada. No era un consejo de artesano, era una filosofía de vida. La misma paciencia que Mateo aplicaba a la tierra, la había aplicado a su pasión secreta. Ella, en su desesperación por honrarlo, había intentado forzar el resultado, imponer su voluntad sobre el material. Se dio cuenta de que su primer obstáculo no era la falta de habilidad, sino la impaciencia de su propio dolor. Con un suspiro profundo, recogió la gubia. Volvió a mirar el trozo de madera, pero esta vez no vio su fracaso, vio una lección, vio la primera de muchas oportunidades para aprender a escuchar. A partir de ese día, el desván se convirtió en su taller y en su santuario. El resto de la casa seguía sumido en el abandono, pero allí arriba un nuevo orden comenzó a imponerse. Lo primero que hizo fue limpiar. Durante 2 días enteros barrió el polvo acumulado durante décadas, limpió la claraboya hasta que la luz del sol entró a raudales, y organizó las herramientas de Mateo en el banco de trabajo, siguiendo el orden que él mismo había dibujado en uno de sus cuadernos. Este acto de limpieza fue más que una simple tarea doméstica, fue un ritual. Con cada capa de polvo que eliminaba, sentía que también despejaba una parte de la niebla que había enturbiado su mente durante los últimos meses. Su rutina se transformó por completo. Ya no eran días vacíos esperando el final, sino jornadas estructuradas en torno a un aprendizaje lento y arduo. Por las mañanas estudiaba los cuadernos, memorizando los tipos de madera, los nombres de las herramientas, las técnicas de corte y ensamblaje. Por las tardes practicaba. Empezó con los ejercicios más básicos, una y otra vez, hasta que sus manos dejaron de temblar.
Los fracasos eran constantes, se cortó los dedos en múltiples ocasiones, estropeó varias piezas de madera y hubo días en los que la frustración la llevaba al borde de las lágrimas. Pero cada pequeño avance, cada curva que conseguía lijar hasta dejarla suave al tacto, cada unión que encajaba un poco mejor que la anterior, era una victoria minúscula que la mantenía en pie. La disciplina que adoptó en las semanas siguientes fue casi monacal. El desván, antes un lugar de descubrimiento casual, se transformó en el centro de su universo, un espacio gobernado por una rutina espartana que ella misma se impuso. Se levantaba con el primer rayo de luz, no por obligación, sino por un impulso que nacía en lo más profundo de su ser. Subía las escaleras con una determinación que no había sentido en décadas y se sumergía en el mundo de Mateo. Cada día se enfrentaba a un nuevo desafío extraído de los cuadernos. Aprendió a afilar las cuchillas de los cepillos hasta que podían cortar una hoja de papel en el aire, a distinguir por el tacto y el olor la madera de ciprés de la de palo santo, a sentir con la yema de los dedos las imperfecciones invisibles en una superficie lijada. Su cuerpo, antes anquilosado por la inacción, se llenó de nuevos dolores, el de la espalda por estar inclinada sobre el banco de trabajo, el de las manos llenas de astillas y pequeños cortes, el de los hombros por la tensión de sujetar una pieza con firmeza. Sin embargo, estos dolores eran diferentes al dolor sordo del duelo. Eran dolores con propósito, la prueba física de su esfuerzo. Cada noche, antes de caer rendida en la cama, examinaba sus manos callosas y veía en ellas no solo las marcas de una vida de trabajo en el campo, sino los incipientes estigmas de una artesana. Sin embargo, la pasión y la disciplina no eran suficientes. Pronto se topó con un muro que los cuadernos de Mateo no podían ayudarla a escalar. Llegó el momento de una de las tareas más delicadas y cruciales en la construcción de una guitarra: doblar los aros, las finas láminas de madera que forman los costados del instrumento. Los cuadernos describían el proceso con una precisión científica, el domado de la madera mediante calor y humedad, utilizando un hierro caliente diseñado específicamente para ello. Mateo había construido el suyo propio, un cilindro de metal que se calentaba sobre un hornillo. Elena siguió las instrucciones al pie de la letra, humedeció la madera de ciprés, la calentó con cuidado y aplicó una presión suave y constante para darle la curva deseada. Pero una y otra vez la madera se resistía, o no se doblaba lo suficiente, o, lo que era peor, se partía con un chasquido seco y cruel que resonaba en el silencio del desván. Cada pieza rota era una puñalada en su corazón. Era la madera que Mateo había seleccionado con tanto esmero, un material precioso que ella estaba desperdiciando por su torpeza. Los cuadernos ofrecían la teoría, pero carecían de la transmisión sensorial del maestro al aprendiz, el punto exacto de calor, la cantidad precisa de presión, el momento justo para ceder. Se sentía como si estuviera intentando aprender a nadar leyendo un libro. La frustración se convirtió en una sombra de desesperación que amenazaba con devorar su recién encontrado propósito. Fue durante una de esas tardes de fracaso, mientras sostenía un trozo de ciprés agrietado en sus manos temblorosas, cuando escuchó los pasos familiares de Javier en el sendero de grava. Hacía semanas que notaba un cambio en su rutina. Ya no dejaba el correo en el buzón y se iba. Ahora se detenía un instante en la puerta, como si esperaba algo. Elena, por su parte, había empezado a salir a recoger las cartas, rompiendo su reclusión. Aquel día, Javier no se limitó a saludar. Se quitó la gorra, la estrujó entre las manos con un gesto nervioso y finalmente preguntó, con la voz teñida de una preocupación genuina: «Elena, perdone la intromisión, pero llevo días oliendo a serrín y viendo la luz del desván encendida hasta tarde. ¿Está todo bien?». La pregunta, tan simple y directa, la desarmó. Durante meses había construido un muro infranqueable a su alrededor, y aquel joven, con su bondad sin pretensiones, acababa de encontrar una grieta. Por un instante, la vieja Elena, la que desconfiaba y se escondía, estuvo a punto de dar una respuesta cortante y cerrar la puerta. Pero algo había cambiado en ella. La lucha con la madera la había ablandado, la había hecho vulnerable de una manera nueva. Con un suspiro que pareció arrastrar consigo el peso de los últimos meses, abrió más la puerta y dijo con una voz que apenas reconoció como suya: «Entra, Javier, hay algo que tienes que ver».
El asombro en el rostro de Javier al entrar en el desván fue la primera validación externa que Elena había recibido. El joven cartero, que solo conocía aquella casa como un lugar sombrío y silencioso, se quedó paralizado en el último peldaño de la escalera, observando la escena. No era el caos polvoriento que había imaginado, sino un taller en pleno funcionamiento. Las herramientas estaban ordenadas en el banco, los bocetos de Mateo cubrían una de las paredes y en el centro de todo, sobre un soporte de madera, descansaba el cuerpo a medio terminado de la guitarra. Javier no vio a una viuda excéntrica escondida en su dolor, vio a una mujer enfrascada en un acto de creación. Su mirada no era de lástima, sino de un respeto profundo, casi reverencial. Elena, sintiendo un rubor que no recordaba desde su juventud, le explicó torpemente lo que había encontrado, la pasión secreta de Mateo y su torpe intento de honrarla. Le mostró los cuadernos, las herramientas y finalmente, con una vergüenza que le quemaba las mejillas, le enseñó los trozos de madera rota, la prueba de su fracaso. Javier escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza, y cuando ella terminó, su respuesta no fue una palabra de consuelo, sino una declaración de fe. «Esto es lo más increíble que he visto en mi vida, Elena», dijo, y en su voz no había ni una pizca de condescendencia. Javier se acercó al banco de trabajo y cogió con delicadeza una de las piezas de ciprés agrietadas. La examinó con una concentración inesperada, girándola entre sus dedos. «Mi abuelo siempre decía que la madera tiene memoria», comentó en voz baja, casi para sí mismo, «y que hay hombres que saben escucharla». Entonces levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena. «En el pueblo de al lado, en Villalobos, vive un hombre así, se llama Lucas. Era ebanista, de los mejores de la comarca, pero se jubiló hace años. Es un viejo cascarrabias, apenas sale de su taller, pero dicen que sus manos pueden hacer cualquier cosa con la madera. Quizás él podría ayudarla». La sugerencia quedó flotando en el aire cargado de polvo y resina. Para Elena, la idea de buscar ayuda externa, de exponer su proyecto secreto y su vulnerabilidad a un extraño, era aterradora. Su misión había sido un diálogo íntimo y silencioso con el fantasma de su marido. Involucrar a alguien más se sentía como una profanación. Pero al mirar la pila de madera rota, la cruda evidencia de su estancamiento, comprendió que el orgullo era un lujo que no podía permitirse. El sueño de Mateo era más grande que su miedo. Asintió lentamente, una única y casi imperceptible inclinación de cabeza que, sin embargo, representó un cambio sísmico en su mundo. La decisión de ir a ver a Lucas fue una batalla en sí misma. Durante 2 días, Elena pospuso el viaje, encontrando 1000 excusas para no salir de casa. La idea de cruzar los límites de su pueblo, de enfrentarse a un mundo que había ignorado durante casi un año, le provocaba una ansiedad física. ¿Qué ropa se pondría? ¿Qué diría? ¿Y si aquel hombre se reía de ella, una vieja pretendiendo ser artesana? Era una regresión a la inseguridad que había sentido en sus primeros días de duelo. Javier, con una paciencia y una sabiduría impropias de su edad, no la presionó. Simplemente pasaba cada día y le decía: «Cuando esté lista Elena, yo la llevo. Mi turno termina a las 2». Al tercer día, Elena se despertó y supo que no podía seguir posponiéndolo. Se vistió con la mejor ropa que tenía, un vestido de flores apagadas que no se ponía desde la muerte de Mateo, y se recogió el pelo con un cuidado que le resultó extraño. Cuando Javier llegó con su viejo coche, ella lo estaba esperando en la puerta, sosteniendo uno de los cuadernos de Mateo y la pieza de madera más reciente que había rota, como si fueran una ofrenda y una confesión. Durante el corto trayecto en coche hasta Villalobos, no dijo una palabra. Miraba por la ventanilla los campos que pasaban, sintiendo que cada metro que la alejaba de su casa era un paso irreversible a un territorio desconocido. El taller de Lucas era una pequeña construcción de adobe adosada a su casa, al final de una calle sin asfaltar. Olía una mezcla embriagadora de cola de conejo, barniz antiguo y polvo de madera acumulado durante generaciones. Lucas era exactamente como Javier lo había descrito, un hombre pequeño y enjuto, con unos ojos pequeños y penetrantes que parecían analizarlo todo, y unas manos que parecían raíces de roble, nudosas pero increíblemente firmes. Escuchó la presentación de Javier con una expresión impasible, sin invitarles a entrar. Elena, con el corazón martillándole en el pecho, dio un paso al frente. No intentó explicar toda la historia.
Simplemente le tendió el cuaderno de Mateo abierto por la página que describía el domado de los aros y, a su lado, la pieza de ciprés rota. «Mi marido sabía cómo hacerlo», dijo con una voz apenas audible. «Yo no». Lucas tomó el cuaderno con una delicadeza sorprendente para unas manos tan toscas. Sus ojos recorrieron los dibujos y las anotaciones durante un largo minuto. Luego cogió la madera rota, la acercó a la luz, la giró, la palpó con la yema del pulgar como si estuviera leyendo una historia escrita en sus vetas. Finalmente, sus ojos se levantaron del objeto y se posaron por primera vez directamente en las manos de Elena. Las examinó con la misma intensidad con la que había examinado la madera, notando los callos, los cortes, las cicatrices del trabajo. Un silencio denso se instaló entre ellos, un silencio en el que Elena sintió que se jugaba todo su futuro. «Estas manos saben de paciencia, pero no de caricias», sentenció Lucas finalmente, su voz rasposa como una lija gruesa. «La tierra exige, la madera pide, son lenguajes distintos». El viejo ebanista no ofreció consuelo ni elogios. Su mirada, dura y clara, era la de un cirujano evaluando un caso complejo. Accedió a enseñarle, pero bajo sus propias condiciones, innegociables. La primera regla: Elena debía olvidar todo lo que creía saber sobre el trabajo manual. Durante una semana entera, su única tarea consistió en lijar trozos de madera de descarte, no para darles forma, sino simplemente para sentir. Lucas le entregaba una pieza de pino, luego una de nogal, después una de haya, y le ordenaba que la lijara hasta que la superficie fuera como la seda, prestando atención a la resistencia de cada veta, al polvo que desprendía, al olor que emanaba. Para Elena fue una lección de humildad brutal. Sus músculos, acostumbrados a la fuerza, protestaban ante la repetitiva delicadeza del gesto. La mente, ávida de resultados, se rebelaba contra la aparente inutilidad de la tarea. Hubo momentos en la soledad del taller de Lucas en los que la frustración la empujó al borde de abandonar, de volver a la seguridad de su desván. Pero la imagen de la guitarra inacabada, del sueño truncado de Mateo, la mantenía allí, día tras día, con los dedos doloridos y el orgullo herido, aprendiendo a escuchar en silencio el primer dialecto de un idioma que apenas comenzaba a descifrar. La segunda semana, el entrenamiento se volvió aún más abstracto. Lucas le vendaba los ojos, le ponía en las manos un trozo de madera y le pedía que lo identificara solo por el tacto, el peso y el aroma. Al principio, Elena fallaba estrepitosamente. Todo se sentía igual, duro, inerte, anónimo. Pero poco a poco, sus manos, esas herramientas forjadas en la tierra, empezaron a despertar a un nuevo tipo de sensibilidad. Aprendió a distinguir la textura ligeramente aceitosa del olivo, la densidad compacta del roble, la ligereza casi etérea del ciprés. Empezó a sentir el calor latente en la madera, a percibir la dirección de la fibra como si fuera una corriente bajo la piel. Este proceso no era meramente técnico, era una inmersión sensorial que la conectó con Mateo a un nivel que nunca antes había experimentado. Comprendió que los detallados apuntes de su marido no eran solo instrucciones, sino el diario de un diálogo íntimo con la materia. Cada anotación sobre el tiempo de secado o la curvatura de una pieza era un verso de un poema que él le había estado escribiendo a la naturaleza. Una tarde, con los ojos vendados, Lucas le entregó un trozo de ciprés. Elena lo acarició, lo olió y por primera vez no solo lo identificó correctamente, sino que sintió en sus yemas la misma vibración vital que Mateo debió de sentir al elegirlo. Finalmente, llegó el día de volver a enfrentarse al domador, el hierro caliente para curvar los aros. El aire en el taller de Lucas era denso y olía a metal caliente y a madera humedecida. Elena sentía el mismo nudo de ansiedad en el estómago que en sus intentos fallidos. Colocó la fina lámina de ciprés sobre el cilindro caliente, pero esta vez, antes de que pudiera aplicar presión, Lucas se situó detrás de ella. No dijo una palabra, simplemente posó su mano nudosa sobre la de ella, guiando el movimiento. A través de su tacto, Elena no recibió una instrucción, sino una transmisión directa de conocimiento. Sintió en su propia mano la presión exacta que debía ejercer, el ritmo lento y constante, la forma de ceder ligeramente cuando la madera empezaba a ablandarse por el vapor. Era una danza, silenciosa, entre el calor, la humedad y la fuerza controlada.
Y entonces ocurrió. La madera, en lugar de resistirse y partirse, se entregó. Se dobló suavemente, adoptando la curva perfecta del molde con una docilidad que a Elena le pareció milagrosa. Cuando retiraron la pieza, intacta y elegantemente curvada, Lucas se limitó a asentir una sola vez. Ese gesto parco, desprovisto de cualquier emoción visible, fue para Elena el mayor elogio que había recibido en su vida. No había superado una técnica, había sido aceptada en un gremio invisible de aquellos que sabían escuchar a la madera. Esa pequeña pero monumental victoria fue un punto de inflexión. Elena regresó a su desván con una confianza renovada que impregnó todo su trabajo. Ya no se movía con la vacilación de una imitadora, sino con la creciente seguridad de un aprendiz que empezaba a interiorizar los principios del oficio. La filosofía de Lucas, escuchar antes que imponer, se convirtió en su mantra. Descubrió que los cuadernos de Mateo, que antes le parecían un conjunto de reglas rígidas, ahora se revelaban como un mapa lleno de sugerencias y libertades. Entendía por qué él insistía en orientar la veta de una determinada manera o por qué prefería la cola animal al adhesivo sintético. No eran caprichos, sino decisiones basadas en un profundo respeto por el material. Su trabajo adquirió un nuevo ritmo, más orgánico y paciente. Los cortes eran más limpios, el lijado más uniforme. Incluso empezó a tomar pequeñas decisiones por su cuenta, interpretando las anotaciones de Mateo en lugar de simplemente copiarlas. El desván dejó de ser un santuario dedicado a la memoria de un hombre para convertirse en un taller vibrante, un espacio de diálogo entre el sueño del marido ausente y la tenacidad de la esposa presente. La guitarra, que había sido el proyecto de él, se estaba convirtiendo en la obra de ambos. Con los aros perfectamente curvados y el fondo y la tapa listos, llegó el momento de ensamblar el cuerpo de la guitarra, una fase que requería una precisión milimétrica. El varetaje, ese esqueleto interno de pequeñas vigas de madera que da forma al sonido del instrumento, era su siguiente gran desafío. Los planos de Mateo eran de una complejidad abrumadora. Un sistema de abanico con 7 varillas que debían ser pegadas en ángulos y grosores específicos. Cualquier desviación, por mínima que fuera, alteraría la resonancia y arruinaría el trabajo de meses. Elena trabajó durante días con una concentración febril, midiendo cada pieza con el calibre, ajustando cada ángulo con una escuadra hecha a mano por el propio Mateo. Se sentía como una cirujana operando a corazón abierto. Y entonces, en un momento de fatiga, cometió un error. Al pegar una de las varillas principales, una diminuta gota de cola se escurrió, desplazando la pieza una fracción de milímetro de su posición ideal. Al principio no se dio cuenta, pero al revisar las medidas una hora después, el error saltó a la vista, tan evidente para ella como una cicatriz en un rostro perfecto. El pánico la invadió. Un error tan pequeño, tan estúpido, amenazaba con convertir la futura voz de la guitarra en un murmullo desafinado. La sombra del fracaso, que creía haber ahuyentado, volvió a cernirse sobre ella. La vieja Elena se habría rendido. Habría interpretado el error como una señal, una prueba de que estaba profanando un arte que no le pertenecía. Pero la mujer que ahora trabajaba en el desván era diferente. La frustración seguía ahí, aguda y amarga. Pero debajo de ella había un nuevo estrato de resiliencia forjado en el taller de Lucas. En lugar de arrojar la herramienta, se quedó quieta, respiró hondo y recordó las palabras del viejo ebanista. La madera es honesta, te muestra tus errores para que aprendas, no para que te rindas. Con una paciencia que le habría sido impensable meses atrás, esperó a que la cola se secara por completo. Luego, con una cuchilla afilada y un pulso sorprendentemente firme, pasó las siguientes 2 horas raspando con sumo cuidado la varilla mal pegada y el exceso de adhesivo, hasta dejar la superficie limpia de nuevo. No fue un acto de rabia, sino de reparación, un reconocimiento de su propia falibilidad y una declaración de su compromiso. Mientras trabajaba, Javier llegó con su entrega diaria. Al ver la tensión en su rostro, no preguntó nada. Simplemente dejó una pequeña bolsa con pan recién hecho y un trozo de queso sobre un taburete y se marchó en silencio. Ese gesto, esa presencia discreta y constante, fue un bálsamo.
Le recordó que su lucha, aunque solitaria en su ejecución, ya no era invisible para el mundo. Con el cuerpo de la guitarra finalmente cerrado, la caja de resonancia sellada como una promesa, Elena se enfrentó a las etapas finales, las que requerían la mayor delicadeza: el mástil, el diapasón y la cabeza. Era aquí donde la precisión se convertía en arte. Pasó semanas tallando la pala, la cabeza del instrumento, siguiendo el elegante diseño que Mateo había esbozado. Sus manos, que una vez solo conocieron la dureza de la azada, ahora se movían con una economía de gestos y una gracia que la sorprendían a ella misma. Luego vino el trabajo más minucioso de todos: incrustar los trastes en el diapasón de ébano. Cada ranura debía tener la profundidad exacta y estar situada en el lugar preciso para que las notas afinaran a la perfección. Usaba las herramientas de Mateo, pero sus manos ya no se sentían como una extensión de las de él. Eran las suyas. Habían aprendido su propio lenguaje, su propia forma de dialogar con la madera. El desván se había transformado por completo. La luz que entraba por la clariboya ya no iluminaba un mausoleo de recuerdos, sino un lugar de nacimiento. La guitarra, que descansaba en el banco de trabajo, ya no era solo el sueño de Mateo. En sus vetas, en el brillo del barniz que comenzaba a aplicar, en cada curva y cada unión, estaba también grabada la historia de Elena, la crónica de su dolor, de su lucha y de su inesperado renacimiento. La madera estaba a punto de cantar, y su canción sería la de dos vidas convertidas en una sola voz. El último paso fue el más íntimo y aterrador de todos: dar voz al instrumento, poner las cuerdas. Durante más de un año, la guitarra había sido un objeto silencioso, un receptáculo de esfuerzo, sudor y lágrimas silenciosas. Era una escultura, un monumento a Mateo. Pero con las cuerdas se convertiría en algo más, en un ser con el potencial de cantar o de gritar sus imperfecciones al mundo. Elena pasó una semana entera aplicando las últimas capas de barniz de goma laca, con una técnica que Lucas le había enseñado. Un proceso lento y meditativo que consistía en frotar la superficie con una pequeña almohadilla de tela en movimientos circulares. El brillo que emergió de la madera no era artificial, parecía emanar desde dentro, revelando la profundidad de la veta del ciprés y el palo santo como si fuera un paisaje bajo el agua. Finalmente llegó el día. Con un pulso que luchaba por mantener firme, colocó las 6 cuerdas de nylon, tensando cada una con una delicadeza reverencial. Al girar la última clavija y afinar la última nota, un silencio profundo llenó el desván. La guitarra estaba terminada. Era perfecta a sus ojos, una fusión del diseño de Mateo y la tenacidad de sus propias manos. Pero la verdadera prueba, la de su sonido, seguía siendo un misterio. La dejó reposar en su estuche, como una criatura dormida, sin atreverse a despertarla. El silencio que siguió a su finalización fue casi tan abrumador como el que siguió a la muerte de su marido. La fiesta anual del pueblo llegó ese fin de semana, un evento agridulce diseñado para insuflar algo de vida en las calles vacías. Era una mezcla de puestos de artesanía local, comida tradicional y un pequeño escenario en la plaza principal. Elena, por primera vez en un año, no bajó las persianas. Observaba desde la ventana de su salón, viendo a los pocos turistas y a los vecinos de siempre congregarse con una alegría forzada. En el escenario, un joven músico de la capital, contratado por el ayuntamiento, tocaba una guitarra flamenca, con una destreza técnica impresionante pero carente de alma. Sus notas, rápidas y precisas, parecían rebotar en las viejas piedras de la plaza sin penetrar en ellas. Elena sentía una extraña mezcla de admiración y distancia. Y entonces, en medio de una falseta complicada, ocurrió. Un chasquido seco, metálico, resonó por encima de la música. La cuerda prima de la guitarra del músico se había partido. El joven se detuvo abruptamente, soltando una maldición entre dientes. La música cesó, y un silencio incómodo se apoderó de la plaza. La gente se miraba, sin saber cómo reaccionar. El músico, visiblemente frustrado, anunció que no tenía una cuerda de repuesto y que lamentablemente la actuación había terminado. Fue en ese vacío, en esa pausa inesperada del destino, donde la oportunidad y el terror se dieron la mano. En ese instante de silencio colectivo, Elena sintió una sacudida que recorrió todo su cuerpo. Era como si la guitarra en el desván la estuviera llamando. Su primer instinto fue retroceder, esconderse, dejar que el momento pasara.
Exponer la obra de Mateo, su obra, a la mirada crítica de un profesional y al juicio de sus vecinos era una idea paralizante. El miedo al ridículo era una pared de hielo frente a ella. Pero entonces la puerta de su casa se abrió suavemente. Era Javier. No había venido a traer el correo, sino que había visto la escena desde la parte trasera de la plaza y había corrido hacia su casa con una intuición que iba más allá de la lógica. No le dijo qué hacer, no la presionó. Simplemente se paró en el umbral con la mirada fija en ella y le dijo con una voz tranquila pero llena de una convicción inquebrantable: «Elena, si alguna vez hubo un momento, es este. La canción de Mateo merece ser escuchada». Sus palabras no fueron una orden, sino un permiso. Le dieron el coraje que a ella le faltaba. La lucha interna duró apenas unos segundos, pero en ello se decidió el resto de su vida. Asintió, una sola vez, y sin decir palabra, se dio la vuelta, y subió las escaleras hacia el desván. El corazón le latía con la fuerza de un tambor de procesión. El trayecto desde la puerta de su casa hasta el pequeño escenario de la plaza fue el camino más largo de su vida. Sostenía el estuche de la guitarra con ambas manos, un objeto que pesaba no solo por la madera y el metal, sino por el cúmulo de meses de trabajo, de dudas y de amor. Cada paso sobre el empedrado irregular de la calle era una pequeña victoria contra la parálisis que la había consumido. Al avanzar, las cabezas comenzaron a girarse, los susurros se extendieron como una onda expansiva. ¿A dónde va la viuda? ¿Qué lleva en esa funda? Vio la cara de Carmen, su vecina, una mezcla de sorpresa y desdén, como si estuviera presenciando un acto de locura. El mundo parecía haberse ralentizado. Elena no veía las caras individuales, solo un mar de ojos curiosos y juzgadores. Pero en su mente no estaba caminando sola. Sentía la presencia de Mateo a su lado, la aspereza de sus manos en las suyas, el olor a serrín y a tierra mojada. Recordó las palabras de Lucas sobre escuchar a la madera, y se dio cuenta de que ahora tenía que escuchar a su propio coraje. Al llegar al borde del escenario, el joven músico la miró con una mezcla de irritación y extrañeza. Para él, ella era solo una anciana del pueblo interrumpiendo su momento de frustración. No sabía que estaba a punto de presenciar la culminación de 2 vidas. Con las manos temblorosas, Elena abrió los cierres metálicos del estuche. Un suspiro colectivo pareció recorrer la plaza cuando la guitarra quedó al descubierto. No se parecía en nada al instrumento industrial y lacado del músico. Esta guitarra respiraba. La madera de ciprés de su cuerpo tenía un color pálido, casi óseo, y las vetas del palosanto del puente y el diapasón dibujaban patrones orgánicos y únicos. No tenía adornos ostentosos, solo la elegancia austera de un trabajo hecho con devoción. «Tócala», dijo Elena, y su voz, aunque baja, resonó con una autoridad que sorprendió a todos, incluida a ella misma. El músico la miró, luego a la guitarra, y una sonrisa condescendiente asomó a sus labios. ¿Una guitarra de pueblo, hecha por quién sabe quién? Sin embargo, había algo en la mirada de Elena, una intensidad que lo desarmó. Y había algo en el propio instrumento, una belleza honesta y sin pretensiones. Con un encogimiento de hombros, más por curiosidad que por convicción, la tomó. Sintió su peso, el equilibrio perfecto, la suavidad del mástil en su mano izquierda. Se sentó, la acomodó en su regazo y, con un gesto casi displicente, su pulgar derecho rozó las cuerdas. El primer acorde no fue un sonido, fue un acontecimiento. Una ola de sonido profunda, cálida y resonante que pareció nacer de las mismas entrañas de la tierra y se expandió por toda la plaza, envolviendo a cada persona en un abrazo sónico. No era fuerte, pero tenía una presencia, una densidad que silenció al instante cualquier murmullo. El músico se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, mirando la guitarra como si acabara de descubrir un tesoro. La condescendencia de su rostro se disolvió, reemplazada por una expresión de asombro puro. Las notas no morían en el aire, flotaban, vibraban con armónicos ricos y complejos que hablaban de madera vieja, de manos pacientes y de una historia contenida. Era el sonido que Mateo había soñado, el que había perseguido en sus cuadernos durante décadas. Un sonido que no solo se oía, sino que se sentía en el pecho, en la memoria. El joven músico, ahora completamente cautivado, olvidó al público, olvidó su frustración y comenzó a tocar de verdad.
Sus dedos, antes meros ejecutores técnicos, parecieron encontrar el alma que les faltaba. La música que brotó de la guitarra no era flamenca, ni clásica, ni folclórica, era simplemente la verdad. La melodía que llenó la plaza era una canción sin letra, que contaba una historia universal. Hablaba de pérdida, de soledad, pero también de una persistencia inquebrantable. Cada nota parecía un recuerdo, cada silencio un espacio para el duelo, cada arpegio un acto de renacimiento. La gente ya no miraba al músico, miraban a Elena, que permanecía de pie al lado del escenario con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ya no veían a la viuda excéntrica, a la mujer que se había dejado morir. Veían a una artista, a una guardiana de la memoria, a una mujer que había transformado su dolor en una belleza tangible y sonora. En un rincón de la plaza, Carmen, la vecina de lengua afilada, se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo. Sus ojos, siempre duros y críticos, estaban inundados de lágrimas. En el sonido de esa guitarra finalmente comprendió la profundidad del amor de Elena, la inmensidad de su pérdida y la fuerza sobrehumana que había necesitado para construir, no solo un instrumento, sino un puente entre la vida y la muerte. La música se convirtió en un acto de comunión, una absolución colectiva. En ese momento, Elena no solo había terminado la obra de Mateo, había reescrito su propia historia y la de todo un pueblo. Cuando la última nota se desvaneció en el aire tibio de la tarde, el silencio que cayó sobre la plaza fue diferente. No era el silencio incómodo de antes, sino uno denso, cargado de una emoción colectiva que nadie sabía cómo articular. El joven músico, con los ojos todavía fijos en la guitarra, la levantó con la delicadeza de quien sostiene un objeto sagrado y se la tendió a Elena. «Señora», dijo con la voz rota por la emoción, «nunca he tocado nada igual. Esto tiene un alma. Se la compro. Pida lo que quiera». La oferta, que podría haber sido la culminación para cualquier otro artesano, fue recibida por Elena con una sonrisa serena y una suave negativa con la cabeza. «No está en venta», respondió, su voz clara y firme. «Es una historia, no un objeto». En ese momento, Carmen, su vecina, se abrió paso entre la gente. Sus ojos estaban enrojecidos y su habitual expresión de dureza se había desmoronado. Se detuvo frente a Elena y, sin decir una palabra, simplemente le cogió las manos. Esas manos callosas y llenas de pequeñas cicatrices que ella tanto había criticado en silencio. Las apretó con una fuerza que era a la vez una disculpa y un reconocimiento. Aquel gesto, presenciado por todo el pueblo, fue el primer ladrillo en la reconstrucción de un puente que había estado roto durante años. La victoria de Elena no fue el aplauso, que llegó atronado instantes después, sino ese apretón de manos, ese reconocimiento silencioso de que su lucha había sido real y su triunfo compartido. A partir de aquel día, la casa de piedra al final de la calle dejó de ser el mausoleo de la viuda para convertirse en el taller de la artesana. La percepción del pueblo cambió de la noche a la mañana, pero no de una forma grandilocuente, sino a través de pequeños gestos que redefinieron el lugar de Elena en la comunidad. Ya no eran visitas por compasión, sino por curiosidad y un respeto recién descubierto. Un día era el viejo herrero, que le traía una pata de silla rota de su abuela, no tanto para que la arreglara, sino para escuchar su opinión sobre la veta de la madera. Otro día, un grupo de mujeres que antes cuchicheaban a su paso, se acercaron con la excusa de pedirle perejil de su ahora cuidado huerto, solo para poder echar un vistazo al desván, del que ya se contaban historias casi legendarias. Elena, por su parte, ya no se escondía. Dejaba la puerta del taller abierta mientras trabajaba, y el sonido rítmico del lijado y el olor a resina se convirtieron en la nueva banda sonora de la calle. La guitarra, la que lo empezó todo, descansaba en un soporte en el salón, no como un trofeo, sino como un recordatorio constante. El instrumento se convirtió en una especie de reliquia local, y los pocos turistas que se aventuraban por el pueblo pedían permiso para ver la guitarra que hizo llorar a la plaza. Elena había dejado de ser un fantasma en su propio pueblo, se había convertido en su corazón palpitante. La transformación más profunda, sin embargo, tuvo lugar en la rutina diaria de Elena, en el tejido invisible de sus horas. El amanecer ya no era un recordatorio de la soledad, sino el comienzo de una jornada de trabajo con propósito.
El desván fue rebautizado con un cartel de madera toscamente tallado que colgó sobre la entrada: Taller de Mateo y Elena. No era un negocio en el sentido estricto. Los precios que ponía sus reparaciones eran simbólicos, a menudo un trueque por productos de la huerta, o simplemente un «ya me lo pagarás cuando puedas». Lo importante era el acto en sí, el diálogo constante con la madera. Su cuerpo, antes debilitado por la apatía, se fortaleció con el esfuerzo físico. Las comidas volvieron a tener horario y sabor. La casa, antes un laberinto de polvo y recuerdos dolorosos, se llenó de vida. El polvo fue reemplazado por una fina capa de serrín que cubría casi todas las superficies, un signo de actividad y creación. Los cuadernos de Mateo ya no estaban guardados como reliquias, sino abiertos sobre el banco de trabajo, manchados de cola y con nuevas anotaciones hechas con la letra temblorosa pero firme de Elena. Había encontrado una forma de conversar con su marido ausente, no a través de la pena, sino a través del oficio que ambos compartían. Cada pieza reparada, cada junta perfectamente ensamblada, era una frase en ese diálogo continuo que trascendía la muerte. Su vida ya no era una espera, sino una construcción. El legado de Mateo, sin embargo, no estaba destinado a terminar con Elena. La primera semilla de su futuro se plantó una tarde cuando Javier, el cartero, después de su turno, subió al taller con una timidez que contrastaba con su habitual desparpajo. No traía una petición de reparación, sino una pregunta. ¿Me enseñarías, Elena? Aquella solicitud fue para ella más significativa que cualquier aplauso. Vio en los ojos del joven no solo curiosidad, sino el mismo anhelo de crear que había descubierto en los cuadernos de su marido. Javier se convirtió en su primer y más devoto aprendiz. Pasaba todas sus tardes libres en el taller, barriendo el serrín, aprendiendo a afilar herramientas y finalmente atreviéndose con sus primeros cortes. Su presencia llenó el desván de una energía nueva, de risas y de las torpes pero entusiastas preguntas de un novato. Pronto, el ejemplo de Javier atrajo a otros. 2 adolescentes del pueblo, que hasta entonces pasaban las tardes dando patadas a una pared desconchada, empezaron a aparecer por el taller, observando desde la puerta con una mezcla de fascinación y respeto. Elena nunca los presionó, simplemente dejó la puerta abierta. Una semana después, uno de ellos le preguntó si podía ayudarla a lijar una tabla. El taller se había convertido, de forma orgánica y sin pretensiones, en la única escuela no oficial del pueblo, un lugar donde las manos aprendían un lenguaje que la pantalla de un móvil no podía enseñar. El reconocimiento definitivo de su nuevo papel en la comunidad llegó de la mano del alcalde, el mismo hombre que meses atrás la consideraba un caso perdido para los servicios sociales. Se presentó en su puerta con un aire solemne, acompañado por el párroco del pueblo. Su propuesta era un desafío que superaba con creces la reparación de una simple silla, la restauración del viejo coro de nogal de la iglesia, una pieza del siglo XVIII que llevaba más de 50 años carcomida por la polilla y la humedad. Era una obra de una envergadura y una responsabilidad enormes, un trabajo que requería no solo habilidad, sino un profundo conocimiento de las técnicas de ebanistería antiguas. Para cualquier otro, habría sido una petición abrumadora. Para Elena fue la confirmación de que su viaje había cerrado el círculo. Aceptó sin dudarlo, pero con una condición: no lo haría sola. El proyecto se convirtió en una empresa comunitaria. Bajo su dirección, Javier y los otros jóvenes aprendices se convirtieron en su equipo de trabajo. El taller se trasladó temporalmente a la sacristía, y durante los siguientes meses, el sonido de las gubias y los martillos resonó entre los muros sagrados. El pueblo entero siguió el proceso con una expectación reverencial. La restauración del coro se convirtió en un símbolo de la propia restauración del espíritu del pueblo, una prueba tangible de que incluso lo que se creía irremediablemente perdido podía ser devuelto a la vida con paciencia, dedicación y trabajo en equipo. Elena nunca dejó de extrañar a Mateo. El dolor de su ausencia no desapareció, pero se transformó en algo más sereno, una presencia cálida que la acompañaba en el taller en lugar de anclarla al sillón del salón. A veces, mientras trabajaba en una pieza de madera especialmente difícil, le hablaba en voz baja, pidiéndole consejo, compartiendo una pequeña victoria. Había encontrado la paz no en el olvido, sino en la continuación. La guitarra original, la que lo empezó todo, nunca más fue tocada en público. Descansaba en su estuche como un corazón que ya ha dicho todo lo que tenía que decir.
Su propósito ya estaba cumplido. Ahora su legado vivía en las manos de los jóvenes que llenaban el taller, en el coro restaurado que volvía a brillar en la iglesia y en el sonido de la música que, de vez en cuando, volvía a sonar en la plaza, tocada en instrumentos que ella misma había reparado. Su casa, antes un refugio de tristeza, se había convertido en el corazón pulsante de la comunidad. Ya no era conocida como la viuda de Mateo, sino simplemente como Elena, la mujer que había enseñado a un pueblo entero a escuchar la canción que duerme dentro de la madera. Aquella tarde en la plaza, todos comprendieron que las almas nunca mueren del todo mientras su melodía siga sonando en las manos de aquellos que amaron. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. El silencio ya no pesa en las calles de este pueblo, ha sido reemplazado. Ahora, el sonido que define las tardes no es el del viento silbando entre las tejas rotas, sino el rasgueo rítmico de una lija sobre la madera, el golpe seco y preciso de un mazo y las voces mezcladas de una anciana y varios jóvenes discutiendo sobre la curvatura de un arco o la consistencia de una cola. El taller de Mateo y Elena se ha convertido en la verdadera plaza del pueblo, un centro neurálgico donde la vida, que parecía haberse marchado para siempre, ha vuelto a echar raíces. No es un lugar de producción en masa, ni busca la fama más allá de los límites de la comarca. Su propósito es mucho más fundamental, es un espacio para reparar. Se reparan sillas cojas, marcos de ventanas que ya no cierran, pero sobre todo se reparan las pequeñas fracturas del espíritu comunitario. La gente acude allí no solo con objetos rotos, sino con historias. Cada pieza que entra por esa puerta trae consigo el recuerdo de un abuelo, la memoria de una boda, la nostalgia de una infancia. Y Elena, con sus manos ahora expertas y su mirada serena, no solo devuelve la funcionalidad al objeto, sino que honra la memoria que éste contiene. Ha enseñado a sus aprendices que el valor de su trabajo no reside en la perfección técnica, sino en el respeto por la historia que cada veta de madera cuenta. ¿Cómo se convierte el dolor más profundo en una fuerza creadora? La respuesta, quizás, se encuentra en la propia naturaleza del trabajo de Elena. Ella no venció al luto, lo transformó. No borró el recuerdo de Mateo, sino que aprendió a dialogar con él de una manera nueva. El dolor, que antes era un pozo sin fondo que amenazaba con ahogarla, se convirtió en el lecho de un río por el que ahora fluye la creatividad, el propósito y la enseñanza. La madera, en su quietud, guarda la memoria del árbol que fue, de las tormentas que soportó y del sol que lo alimentó. Elena aprendió a hacer lo mismo con su propia vida. En lugar de dejarse aplastar por el peso de su pasado, encontró la manera de tallarlo, de pulirlo, de darle una nueva forma que pudiera servir a los demás. Su historia es un poderoso testimonio de que la resiliencia no consiste en olvidar o en ser invulnerable, sino en la capacidad de tomar los fragmentos de una vida rota y con paciencia y dedicación construir algo nuevo, algo que no solo nos sostenga a nosotros, sino que también ofrezca refugio a quienes nos rodean. Su taller es la prueba viviente de que la España vaciada no está muerta, sino dormirá, esperando a que artesanos como ella despierten las historias que duermen en sus objetos y en su gente. Y el cambio no se detuvo en la puerta del taller. El coraje, al parecer, es contagioso. La transformación de Elena actuó como un catalizador silencioso en la comunidad. Carmen, la vecina que una vez la juzgó con tanta dureza, fue una de las primeras en sentir su efecto. Un día, apareció en el taller no con un mueble roto, sino con una cesta llena de los dulces tradicionales que su madre le había enseñado a hacer y que no preparaba desde hacía años. Empezó a llevarlos cada semana para los jóvenes aprendices y pronto, animada por Elena, convirtió su cocina en un pequeño obrador donde enseñaba a las nuevas generaciones las recetas que estaban a punto de perderse. Inspirado por este ejemplo, el viejo herrero que había cerrado su fragua hacía una década la reabrió para reparar las antiguas herramientas del campo que los jóvenes del taller necesitaban. Poco a poco, la aldea empezó a despertar de su letargo. El taller de Elena no solo enseñó a trabajar la madera, sino que recordó a todos que poseían un talento, un conocimiento, una historia que merecía ser compartida. La lección fundamental fue que la verdadera riqueza del pueblo no estaba en las subvenciones que nunca llegaban, sino en las manos y en la memoria de su gente. Elena, sin pretenderlo, les había devuelto el orgullo. El verdadero legado de Mateo y Elena no descansa en un estuche de guitarra ni en el brillo restaurado de un coro de iglesia. Reside en las manos de Javier mientras éste le explica a un adolescente cómo sentir la dirección de la veta antes de cortar.
reside en la concentración de una joven mientras aplica su primera capa de barniz. Reside en la transmisión silenciosa de un conocimiento que va más allá de la técnica, un conocimiento que habla de paciencia, de respeto por el material y de la importancia de dar una segunda oportunidad a lo que parece roto. El lema ha conseguido lo que todo gran maestro anhela, volverse prescindible. El taller ya no depende de su presencia constante, ha creado un ecosistema de aprendizaje que se alimenta a sí mismo. La memoria de Mateo ya no es un ancla al pasado, sino una semilla para el futuro. Un futuro que ahora crece en las manos de una nueva generación de artesanos que, quizás, nunca llegarán a ser famosos, pero que habrán aprendido el valor incalculable de crear algo bello y duradero con sus propias manos. Aquella tarde en la plaza, la música de una guitarra salvó a una mujer. Ahora, el eco de esa música está salvando el alma de todo un pueblo, recordándoles que la mejor manera de honrar a los que se fueron no es llorar su ausencia, sino continuar su canción. La historia de Elena es, en el fondo, la historia de cada desván secreto, de cada pasión oculta, de cada sueño aplazado por el peso del deber o del miedo. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes somos realmente y que a veces el mayor acto de amor hacia quienes hemos perdido es atrevernos a vivir la vida que ellos no pudieron completar. Su viaje desde el silencio más absoluto hasta el sonido vibrante de un taller lleno de vida nos enseña que las vidas, como la madera, pueden ser reparadas y que las cicatrices, lejos de ser una marca de debilidad, son el testimonio de las historias que nos han dado forma. La suya no es una historia de un final feliz, sino de un presente significativo, construido día a día, con esfuerzo, comunidad y un profundo amor por el legado recibido. Es la prueba de que incluso en los lugares más olvidados, una sola persona puede encender una luz que ilumine a todos los demás. La historia de Elena nos enseña que las vidas, como la madera, pueden ser reparadas y que a menudo la música más hermosa nace de los instrumentos que han conocido la fractura. Si crees que cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia y que ninguna pasión merece morir en el silencio, suscríbete y únete a esta comunidad. Gracias por haber escuchado hasta el final.